este fin de semana justamente en la avenida Reforma. ¿Y qué pasa con las personas que se ven involucradas en un accidente provocando la muerte de alguna otra? Antes de tocar este tema sobre la mesa, quiero que demos pie a esta nota. Vamos a verla. Así fue captado por las cámaras de seguridad circulando a 184 kilómetros por hora sobre el Paseo de la Reforma. A las 3 de la mañana con 33 minutos, el vehículo BMW terminó su carrera contra un poste. 4 personas que iban a bordo perdieron la vida. El conductor del vehículo prácticamente resultó ileso. Se trata de Carlos Villuendas, quien 12 horas después del fatal accidente se encontraba así, aún bajo los efectos del alcohol y dormido en la cama de un hospital. Su grado de alcohol era tal que no pudo responder los cuestionamientos de las autoridades. Apenas pudo balbucear que no recordaba nada y se durmió. Mientras soportaba su cruda, en el forense de la ciudad estaban los restos de sus 4 acompañantes que fueron identificados como Carlos Martínez, Fernando García, Claudia Ivonne Reyes y Carla Saldaña. Los 4 perdieron la vida en un instante. Horas antes del accidente habían estado bebiendo en un bar. Después de las 3 de la mañana salieron y abordaron el auto de Carlos Villuendas. Viajaban a toda velocidad. La Procuraduría Capitalina y el bufete de abogados que apoya a las familias de las víctimas presentaron a Carlos Villuendas ante un juez, el cual ordenó remitirlo a una prisión. Hoy, el hombre de 33 años de edad está en el reclusorio norte acusado de la muerte de sus 4 acompañantes. Para Imagen, Carlos Jiménez. Pues sí, no deja de choquearnos. Personas irresponsables pues han ocasionado terribles accidentes hasta llegar a la muerte. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en este tipo de casos? Estamos aquí sobre esta mesa para hablar del homicidio por accidente con 2 abogados penalistas. Ana Caterina está aquí con nosotros y también Arturo Cosio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sale el Sol. También nos acompaña nuestro adorado Nacho Lozano, que intentó peinarse la ceja, pero no lo conseguí. No lo consiguió. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Qué bueno que están con nosotros. Ha sido una noticia que nadie ha dejado de platicar sobre este tema, ¿no? Nos ha choqueado de una manera impresionante. Yo también creo que se ha pasado el tema del morbo estando compartiendo estas imágenes, pero de alguna manera nos ha simbrado y nos deja estas imágenes y nos hace reflexionar sobre el tema, y esa es la intención que queremos en esta mesa. Aparte de conocer qué pasa legalmente con esta persona que está recluida en estos momentos y que, bueno, ya declararán sentencia y demás, nos explicarán, pero creo que la intención final es reflexionar y hacer conciencia, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, ¿qué sucede en un homicidio de este tipo, en un accidente automovilístico donde hay una muerte? Pues depende, ¿no? El Código Penal contempla el homicidio culposo y doloso, ¿no? El doloso es cuando se tiene la intención, el querer que suceda esa consecuencia. Con dolo. Exacto. Y el culposo, pues, deviene de un accidente. No se tenía previsto el resultado final, sin embargo, se comete. Pero sí es importante establecer que los homicidios o las lesiones o los daños en propiedad que suceden en un accidente de tránsito, pues sí es de suma importancia verificar el estado del conductor, porque eso resulta en un agravante. Y a pesar de ser un delito culposo, la agravante es lo que le pasa a este caballero, que venía tomado, que venía, o quién sabe con qué, no puede acceder a los beneficios que la ley otorga por ser un delito culposo. O sea, si hubiera venido sobrio, es un homicidio imprudencial. Exactamente. Si viene sobrio. Exactamente, pero ¿qué pasa cuando tienes un estado de ebriedad o estupefacientes o alguna medicina, no nada más alcohol, también con benzodiazepinas o algún medicamento que te diga no puedes manejar, tal? Entonces todo eso implica una sanción por la ley. Y además de todo, pues claro, ¿no? La reparación del daño que está fijada. ¿Y es lo mismo cuando son mayores de edad y menores de edad? ¿Es el mismo castigo? Sí, la sanción deviene del acto de la persona, ¿no?
culposo, pero en qué estado se encontraba. Incluso si tienes alguna enfermedad como sordera o eres daltónico, hay ciertas situaciones que la ley contempla que no puedes conducir vehículos o maquinaria pesada porque tienes una situación que se puede prever, por eso se agrava, porque lo pudiste haber previsto. Si yo no tomo, tengo mucho menos riesgo de cometer una lesión o el homicidio. Claro. Sí, o De hecho, cualquier- ese sujeto lo a lo acusan mejor la ley me protege. Exactamente, de homicidio agravado. agravado, ¿no? Así Que en es. este caso sería culposo agravado, que es Exactamente. básicamente la... Y aquí digo, poco a poco va surgiendo más información. Había estado revisando desde temprano básicamente la prensa, lo que ha dicho sobre este caso. Sabemos ahora que estas 4 personas, algunas tenían relación entre sí, conocían a Carlos, que era básicamente el conductor. Carlos, al parecer, llevaba 24 horas Exacto, en la sin fiesta, dormir. sin haber dormido. Llega a este lugar que se llama El Barecito, que está ahí en Polanquito, Claro, esta claro. zona como de restaurantes y bares en Polanco, y deciden darle un aventón a esta chava, Carla, que vive muy cerca de la glorieta de la Diana, a una cuadra de donde quedó el coche destruido, y pues su mejor amigo viaja con ellos, otras 2 personas viajan con ellos también, y parece que Carlos, el que iba conduciendo, que además era el único que traía cinturón de seguridad, es el que resultó solo con algunos raspones en el cuerpo, los otros 3 no traían cinturón de seguridad, pues todo parece indicar que en este caso Carlos se quedó dormido un par de segundos antes, es parte de lo que se filtró hoy en la mañana del expediente que están siguiendo con Carlos, antes de estamparse en este poste, que además es un poste del siglo pasado, ¿Qué? pensado para transportes eléctricos, con un grosor de 30 centímetros el poste, que parte en 2. Oye, pero ahora, Ridículo. ¿qué es responsable primero subirte? Pues si estás ebrio, ¿no? Si estás... Segundo, no son vías rápidas, ¿no? Tercero, si te estás durmiendo, pues no, ¿a cuánto chocó? ¿A 190? Pues entre 180 y 200 completa kilómetros por hora. conciencia. Creo que el dictamen maneja que el impacto era 120 kilómetros por hora y la velocidad tope fueron 184. Sí, claro. Por para las partir un cámaras coche. que iban siguiendo Sí. el trayecto, ¿no? Sí, no Sí. puede ser La así. somnolencia es parte de la gravidez del delito. Si tú eres consciente que tienes un cansancio acumulado de 24 horas, Es un agravante. riesgo, claro, es un riesgo. Y además de todo, establecen que este muchacho no se dejó practicar el toxicológico, recién llegó al Sí, hospital. ni la donde fue. alcoholemia ni la prueba de Pero sangre. Pero, puede, pero que no se lo sí hicieron se para no violar puede. sus derechos, algo así Sí, leí. sí, sí, porque es un derecho Sí constitucional, se digo, puede, ustedes saben ahí. lo puede, hasta que una autoridad te lo requiera. Pero ¿cómo no lo van a hacer si hay 4 muertes, 3 personas muertas Pero, y un coche pero deshecho? eso no le quita los derechos como individuo o ciudadano para no permitir ser intervenido sin que haya una orden de una autoridad. Finalmente, Hablando porque es un de acto de defender molestia. derechos. Se Ahora tiene yo que tengo molestia, justificar. una pregunta, exactamente. ¿qué es lo que va a pasar? Exacto. Porque viene la discusión de por qué el ballet parking le dio las llaves a Carlos e incluso se van atrás. ¿Por qué este lugar permitió que alguien se pusiera tan borracho sabiendo que había dejado un coche en el ballet parking, que están investigando si tiene o no relación con el propio lugar? En otros, no. ¿Qué Fíjate pasa que, ahí? Lo que pasa es que México no está muy avanzado en este tipo de legislación. En países europeos, el simple hecho de venir manejando en estado de ebriedad, aunque no cometas ninguna infracción, es sujeta de un delito, no una sanción administrativa como es aquí, número 1. Número 2, en otros países sí hay una corresponsabilidad del lugar o de los ballet parkings cuando es evidente el estado de alcoholemia de una persona y le dan, incluso hay lugares en donde Así pides debe ser. otra copa y te dicen, no, Ya no. ya Ya no no te puedes servimos. más. Pero aquí no. En México no, pero se está intentando legislar, avanzando para que la conducción en estado de ebriedad se convierta en un delito, no una sanción administrativa. Bueno, de hecho ya hay algo, porque Ajá, en ataques ya, a las ya. vías de comunicación Exacto. sí se prevé que si vas ebrio e infringes una disposición Exacto. del reglamento es delito. Y este lo cometió por el exceso de velocidad Así es. simplemente. El ballet pero- parking no tiene ¿Y responsabilidad. cuál sería Actualmente la no. pena para este cuate? Mira, ahorita el tema principal es por los homicidios. El daño en el poste, el ataque a las vías son Sí, cuestiones claro. menores comparado con lo que Total. sería Claro. el delito. El delito culposo, que es el imprudencial, lo que pasa es que hay imprudencial, digamos, simple y el agravado. Exacto. Cuando dejas en abandono a la víctima, cuando vas ebrio o bajo la influencia de drogas, la pena se duplica. Es decir, sería la mitad de la pena que asigna la ley para el intencional. Pero en este caso, como son más de 2 muertos, Así 2 o más muertos, por cada uno sería
de 6 a 20 años de prisión, aunque como es un concurso de delitos, Ideal. se acumula de una manera que podría llegar hasta 50 años de prisión por los muertos. Y ahora voy a preguntar una barrabasada, ¿eh? Uf. Sí, toco madera, pero bueno, ha habido casos en los que, por ejemplo, va manejando un familiar y se muere el hermano, el primo y demás. Y la familia dice, bueno, no importa, yo no pongo ningún cargo, fue un accidente. ¿Ahí baja la pena o algo sucede? De hecho, cuando es una muerte de una persona cercana y es negligente, salvo que vayas borracho, drogado o abandones, no se castiga. Pero a pesar Hay de un eso, si excluyente. la familia lo perdona, No tiene que perdonarlo. La No, ley la ley excluye dice la que no pena, necesitas salvo esperar. que vayas drogado. Por eso, y si vas borracho, drogado ahí... Ahí aunque te perdonen, ya no, Exacto. ya Lo es que de pasa es que oficio. se convierte en un delito grave Y de y oficio. se persigue de oficio. Puedes poner en riesgo a la comunidad completa, no nada más a tu familia. ¿no? Además, Es como- pero lo que lo hace grave es que lo pudiste haber previsto. Claro. Ah, ok. O sea, Pero ¿qué pasa si cuando, Claro, por ejemplo, nosotros que andamos en moto, a mí me da mucho miedo subir a alguien en la moto. A veces la tienes que subir, pero ¿qué pasa si tengo un accidente? Que lógicamente yo no quiero tener el accidente, no fue a propósito, y fallece la persona con la que yo vengo. Pero tú Yo eres soy responsable. Pero Sí, de no, alguna manera esto eres no quiere responsable. decir que te vayan a privar de tu libertad. Todos estamos sujetos a cometer una accidente. imprudencia o porque hay lluvia, grava, porque cualquier situación ajena a uno, incluso una imprudencia propia, ¿no? Claro. O sea, no todos somos tan peritos en la conducción Claro. como otros, pero justamente lo que te sanciona la ley es lo que pudiste haber previsto. Si venías borracho, si venías con un Sí, sí, tafín, exceso de si venías velocidad, si exceso de venía, todo velocidad, eso es lo que te puede, pero mientras o si estés dentro de atropellas las... a alguien, por ejemplo, nadie estamos exentos de ir manejando y que se te cruce alguien que esté fuera de la zona de Sí, pero el peatones. culpable ¿Sabes eres qué? tú, Hoy- No. O sea, quien atropella es el culpable Pero, Pablo, siempre. hasta que lleven casco es tu Dependiendo. responsabilidad. O sea, Sí, que claro. si se Algo cruzaron por también es el la equipo, línea claro. de peatones o no. Pero, por ejemplo, hoy, ahorita que dices eso, venía yo en la moto, venía sobre un eje y un señor atravesó entre los coches. Sí. Te lo juro que me frené, o sea, no me lo llevé por quedé a esta distancia. Pero ¿no? no es tu culpa. Ahí qué hubiera pasado, porque yo le pego al señor. Hay una Te zona tienes para que cruzar, frenar, hay una zona exacto. para cruzar Sí, sí, sí. calle y para el peatón. Si te cruzo por el medio, la culpa ya no es tuya. Y lo que hago es pararme. Frenarte porque el abandono de persona es un agravante de la comisión de esta, que en caso, bueno, una lesión, ¿no? Ok, Si no fuera el ok. homicidio. Si frenas, Te esperas y ya esperas Le que llegue la hablas a la autoridad. ambulancia, le hablas, oiga, Le este haya señor pasado se lo que cruzó. le haya pasado al Lo- señor. Y aunque aunque no tengas culpa, haya muerto. aunque Exacto. sea fortuito. O sea, si tú abandonas a una persona Exacto. que atropellaste, es un delito y además te vuelve de oficio las lesiones. Entonces el de consejo es corroborar. siempre pararse, Siempre. tengas o no tengas la culpa, estar ahí, y que esperar al abogado, esperar al seguro. Ahora, Sí. después de lo del viernes, yo no sé ustedes cómo lo vean, pero después de lo del viernes viene la otra parte. Cuando comenzó el alcoholímetro, todo el mundo se quejaba de vivir en un estado nana, ¿no? ¿Por qué me van a prohibir manejar borrachos si solo tomé una o dos copitas, ¿no? ¿Por qué me van a venir a decir a mí cómo comportarme si yo sé cómo comportar, ¿no? Y hubo una resistencia. Finalmente bajaron las muertes por accidentes automovilísticos Y de una muchas, manera ¿no? drástica, ¿no? Claro. Después del viernes en la madrugada, yo había leído, y eso es algo que pues de alguna manera me da esperanza en nosotros como ciudadanos, algunos irresponsables, otros necios, otros responsables, otros menos necios, de que todo el mundo pregunta, ¿dónde estaba el alcoholímetro el viernes en la madrugada? Que pudo haber salvado la vida, es decir, eso que durante algún momento en nos... esa zona, llena de Exacto. bares y En de esa zona. restaurantes. Porque De ahí, restaurantes, aparte, se de juntan antros. muchos chavos, o sea, aparte algunos menores de edad que no pueden ni tomar, y de verdad hay mucha gente que sale con sus copitas Sí, exacto. encima. ¿Dónde ¿Y las estaba, autoridades no? qué dicen al respecto de eso? Pues bueno, lo que pasa es que el alcoholímetro Son es, puntos de control. es azaroso, Van ¿no? rotando, entonces, Van A rotando. lo mejor estaba en otra zona. De hecho, el índice de mortalidad de adolescentes entre 17 y 25 años, el 90% son por accidentes automovilísticos en estado de ebriedad. O sea, yo creo... 97. Sí, no, o Es 94. altísimo, pero- altísimo. Bueno, No, pero la no primera está causa de ganando el muerte. estar texteando, Es ¿eh? la primera causa de Pero muerte. también es una sanción, también se va a convertir en parte de la Pero propuesta. está muy bien. 3 años de cárcel. Está De muy 1 a bien. 3 años de cárcel. Y no es que sea el Estado nana, es que la... No te digo las críticas, no es lo que yo pienso, estaba en la mesa, yo ¿no? entiendo, porque quizá en algún momento todos nosotros dijimos, ¿por qué nos van a Claro. estar revisando? La sal ¿no? en la mesa, En en la los mesa. restaurantes, Ándale. ¿no? Por ejemplo. Claro. Pero Claro. yo creo que es parte de hacer conciencia. Yo creo que esta persona que va a estar recluida en el reclusorio no le va a alcanzar el tiempo. Carlos, hablamos de Carlos, ¿cuánto tiempo va a estar ahí? Pues con las agravantes, 50 años, por- más al o O sea, menos esa sería 50 la pena años. máxima.
Por lo menos 50 años. Y si hay, perdón, pero acuerdo a ver, aquí en reparatorio, el sistema acusatorio hay salidas alternas y formas de terminación anticipada. Concretamente, no procede criterios de oportunidad, que es cuando el Ministerio Público se abstiene del ejercicio de la acción penal porque iba borracho. No procede la suspensión condicional, que es una forma de no seguir con el trámite del proceso, vigilar que se porte bien y todo esto, y durante un Buena tiempo conducta. se extingue la responsabilidad. Tampoco procede porque la medida aritmética pasa de los 5 años de prisión. Lo que podría ser, pero yo no veo que haya forma en que políticamente se llegue, sería un procedimiento abreviado que implica una negociación de la pena porque él confiese, y le podrían bajar hasta un límite de la mitad de la mínima. Pero porque sería con el juez. ¿Pero Sería, qué? no, pues no, es que tendría que ser que el Ministerio Público llegue a un acuerdo, hiciera una acusación de procedimiento abreviado y acepta una pena, como en las películas gringas, cuando dicen, vamos al plea bargain y me declaro culpable y me aplican tal pena. Pero yo no veo que el Ministerio Público en un asunto de este impacto social vaya a proponerlo. Y estaría la puerta abierta para un acuerdo reparatorio, porque el acuerdo reparatorio sí procede para cualquier delito culposo y no hay excepción. Hay 4 víctimas. Si la familia de una de las 4 víctimas no está de acuerdo, que es el caso de la familia de Carla, que dice, nosotros no queremos ningún acuerdo reparatorio porque queremos que haya un precedente con la ciudadanía para que no vuelva a ocurrir que un necio quiera volver a manejar un coche de lujo con otras personas que confíen en él y se maten en ese accidente. ¿Qué pasaría ahí con la pena? Puede llegar a un acuerdo con unos y con otros no. Y reduce la pena. Reduce la pena, porque ya no se le castigaría, ¿no?, por los que van... Sí, se aplica la pena de uno de los homicidios y se le pueden acumular hasta la mitad de la máxima de cada uno de los otros. Por eso llegaría hasta 50, porque de 6 a 20 le pueden poner hasta 20 ahí y le pueden aumentar 10 de cada uno de los otros. Así que no le temamos a los alcoholímetros, ¿no? Ahora sí que ya si tomaste tus cervezas, ¿no? O sea, no solo es para el conductor. Si el conductor está necio, tú también tienes una responsabilidad de decir, no me voy contigo. Aunque sea tu novio, tu amiga, tu esposo, comadre, tu esposo. Y ahora ya tenemos más opciones, ¿no? De tener los taxis Uber, que pides tax. sí, bueno, es lo mismo. Sí, es tan sencillo como tomar tu teléfono y apretar un botón para una aplicación. Claro. Es así de fácil. También es responsabilidad tuya asumir cómo vas a cuidar tu vida. Totalmente. Y ya los chavos tienen más conciencia. Ya cuando saben que van a una comida y que se van a echar un cervezco, ¿cómo? Unos cervezcos. Un cervezco, ya piden un Uber o un taxi para no manejar. Imagínate, yo sentía que había más conciencia. Creo que ahorita en este caso lo de menos es los 50 años de cárcel. O sea, lo que este cuate va a tener que arrastrar toda su vida. ¿Cómo se debe sentir ahorita? O sea, te quieres morir. Yo creo que prefieres haber fallecido en el accidente que haberte quedado. Cuando lo trasladaban de ese punto a la Cruz Roja de Polanco, despertó y no sabía qué había ocurrido. Claro. No se acordaba de no tenía nada. ni idea. Pasamos en la nota antes de esta mesa una imagen de él que está sentado en una silla dormilado. No sabía que estaba. 24 horas y si sabes, yo creo que el mismo cerebro te hace sentir más te miserable bloqueas. del planeta. O sea, es una escena de película. Imagínate lo que habrá tomado, imagínate lo que habrán tomado los otros para haberse subido con un cuate que tomó la cantidad. Eso es lo terrible, que no sabemos qué tomó y qué tiene en la sangre porque él no permitió que le hicieran esas pruebas. Pero bueno, y subirte así, tendríamos que saberlo. Claro. Oye, Pero las imágenes fueron grabadas con todas las cámaras que están por la ciudad. Del C4. Fue evidente, ¿no? Los peritos ahí dijeron, este cuate viene drogado. Y a la hora, claro, Sí, a la hora C4. que esté el golpe, y como bien dices, parte de mis derechos es no someterme a esta prueba de alcoholemia ni a la prueba momentáneo. Y finalmente esto tampoco va a salir negativo porque tanto en el alcohol como en cualquier otra droga tienen cierto tiempo de permanencia en la sangre. Así es. O sea, si te la hacen una semana después o unos días después, se mantiene tanto la droga como el nivel de Y alcoholemia. si los otros chavos venían tomados, no incrementa o atenúa la responsabilidad. Sí, no, es el porque que no va iban manejando. Es el que va Sí, no hay que manejando. criminalizar a la víctima. Exacto. ¿Qué pasa en la cabeza de uno cuando está borracho y nesea por manejar? O sea, es decir, esa voz que te dice no maneja o sí maneja. Y peor aún, ¿qué pasa en la cabeza de los otros que se suben a un coche de alguien que va a manejar? Pero es lo borracho? mismo, pues vas en la fiesta, no ves, no dimensionas el grado de alcohol, nada, y es como, ¿vas bien? Sí, aguanto, bueno, pues vámonos. Pero lo que tú Todos lo dices hace hicimos rato alguna vez. es muy cierto. O sea, yo creo que sí tendría que existir alguna responsabilidad del lugar para no entregar las llaves del coche. No se va, joven. No se va. Y mira, tú Te voy a regresas a demandar, ese lugar demándame. porque te cuidaron. Claro.
Pero a lo mejor en el fondo no se quieren hacer responsables, ¿no? O sea, es como, Totalmente. ¿sabes qué? Pues digo, el señor no es un menor de edad. A lo mejor con los menores de edad sí podrían decir, ¿sabes qué? No, No, pero, bueno, de entrada ¿cómo no parking podrían si te- venderles bueno, alcohol. No, Ah, pero claro, sí, pero sí tienes lo razón. venden, y más en esta Tienes zona. razón, tienes Sí razón. lo Sí, venden. pero es un Sí, claro. delito, es corrupción de menores. Yo lo sé, pero sí pasa. es un tema, es... También, también los papás una en caso cadena. de menores, pero en mayores sí se está pensando legislar la responsabilidad para los lugares y los valet parkings, como sucede en muchos otros países del mundo. Y esto quiere también, finalmente, creo yo, tanto para el lugar, digamos, el bar o lo que sea, ciertas responsabilidades extras, porque también tendrían que tener un lugar específico para guardar sus automóviles en caso de tenerlos ahí y que la ley también los, no sé si decir la palabra esa correcta, los ampare en cuestión de que le suceda algo al automóvil que tienen resguardado Ahora, en su hay sitio o en taxis su lugar de que te van estacionamiento. acompañando mientras En fin. manejan tu coche, ¿eh? Exacto. O sea, tú te subes al taxi y otro chofer va manejando tu coche atrás de ti. Los Y hay- Ángeles, ¿no? No, Famosos. y hay unos cuates... Pero ¿sabes el nivel de Sí. conciencia que tiene una persona que pide ese taxi, que maneje su coche? No. Aquí evidentemente, No ahora sí había la que los más mínima. espíritus chocarreros, que cuando ya no estás en conciencia, entran en Pero ti y los ya, amigos, bye, pero eso es lo tenemos peligroso. amigos al lado. Esa dinámica de los jóvenes, y me incluyo a mí porque también soy joven, pero... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nosotros, ¿cuántos años somos jóvenes? Para ver si entro. Toda la vida. Somos, Pero esta ya. actitud prepotente de yo me las puedo todas, Sí, claro. y lo que le llaman ahora los papalois y a 200 por hora, es cuestión de educación. No tiene nada que ver con estar tomado Totalmente. o no. O un Es esa alcoholímetro, o un ¿no? alcoholímetro, no. Es esa prepotencia, esa actitud es. que se aprende en tu casa o en tu, no sé, en tu entorno social, en donde eres tan soberbio que crees que te las puedes de todas, partiendo desde los 15 hasta Sí, los hasta 99 que la vida te años. pone O un sea, estate no se quieto. trata de edades, se trata de actitud, conciencia social, porque no nada más se trata de mí. Si yo voy en el coche sobrio y se me cruza un borracho y yo me mato y el borracho no, yo iba sobrio manejando, pero también hay terceros. O sea, Claro. te tienes que cuidar también de los que están Carlos, ya, manejando y ya no solo era de ningún mí. adolescente, tendría No, nada. 33 años. Y aquí los familiares de alguno de los oxisos puede meter más cosas como para decir, sabes que yo quiero que te refundan en la cárcel y que te quedes, si tu pena es de 50, hago algo para que te quedes más tiempo. Bueno, O sea, está marcado en la ley La la ley pena, ¿no? marca cuál es la pena y no se puede pasar de Exacto. ese límite. Podrán demandar por vía civil. O darle otro podrán seguimiento pedir por otro lado. Bueno, incluso la reparación del daño en lo penal tiene que ser integral. Entonces tienen derecho a que les paguen, por ejemplo, lo que sería el equivalente de lo que hubieran ganado en su vida laboral. Por ejemplo, si trabajan, cuánto hubiera, de aquí a que se jubilara, cuánto hubiera sido sus ingresos, el costo de oportunidad, todo eso tiene derecho a que se los paguen. Pero más pena de prisión de lo que marca la ley no se Sí, puede. como no dejarlo ahí, como decir, o sea, por tu responsabilidad ya no Encarezarlo, tengo esta claro. persona. Pues marcar un precedente. Claro. Finalmente Sí. creo que es lo importante, ¿no? El antes y el después de este accidente Ay, qué feo. desafortunado. Y estar al pendiente porque al parecer este muchachito tenía un papá o tiene un papá Comandante o con exjudicial. algo, con algo de influencias del bajo mundo de la autoridad. Entonces, pues El estar... bajo mundo de la autoridad. O sea, por no decir otras cosas, pero sí estar bien conscientes que la sociedad es quien puede presionar a la autoridad para que no acepte ningún medio de Claro. corrupción y que se ejecuten las penas marcadas, seas hijo de quien Y años seas. pasados ya había estado, creo que en el Totalmente. alcoholímetro Sí, también, creo ¿no? que en el 2009 una cosa Ya había había caído. estado, ya había estado, exactamente. Pues que nos sirva de Ser ejemplo y que, conciencia. por favor, nos concienticemos a nosotros, a nuestros hijos y a la sociedad. Lamentable ejemplo, pero... Que sí Ana, está bien que se Ana, haya hecho gracias. viral, ¿eh? Arturo, muchísimas gracias. No, de nada, al Nachito. contrario. No, gracias, No muchas te gracias. vayas, Nacho, no te vayas, Nachito. ¿Quieren más de Nacho? Hagamos caso al alcoholímetro. Francotirador a las 12. A las 12, gracias, mi Oigan, madre. en serio, ya para RMX. concluir, hagamos caso al alcoholímetro, salva vidas. Lo peor que te puede pasar es pasar unas horas, conocer 2, 3 personas interesantes ahí en el Torito y ya estás.